Bien, queridos hermanos, otra vez aquí con ustedes, el hermano Miguel. Queremos analizar un poquito el texto de Éxodo 20. Del 1 al 7 lo vamos a analizar un poquito. Vamos a ver por qué Dios le dice que no te hagas imágenes de otros ídolos para hacerlo como dioses. En la palabra de Dios nos habla aquí, inclusive pues mucha gente como que no entiende muy bien esto, no lo entiende y empieza a atacar a la iglesia y decir idólatras y todo, pero todo lo que se le ocurre, pero todo cuando no está en Dios es un desorden, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poquito de la historia y referencias, como lo hemos estado dando en los últimos temas que hemos analizado, referencias históricas, tradicionales y bíblicas. Y voy a dar lectura precisamente al libro de Éxodo. Éxodo, el libro en la Torá hebrea se llama Shemot. Shemot. Todo libro en la Torá lleva el nombre como empieza ese libro. Por ejemplo, Génesis, el libro de Génesis, que es en el principio, así se llama, por eso es Génesis, y en hebreo es Bereshit. Bereshit, que significa en el principio, y tiene mucho significado cada palabra en el hebreo. Cada detalle en la palabra en el hebreo tiene mucho significado. El hebreo ha cambiado 3 veces en toda su historia, tomando algunos ajustes de otras lenguas, pero arraigando poco a poco su alefato. Se llama alefato. Nosotros le decimos nuestro abecedario porque es ABCD, abecedario. El hebreo no tiene ABCD, tiene alefato, ¿verdad? Como el alfabeto en griego es alfa, beta, teta, gamma, por eso es alfabeto. Entonces, el único que tenemos abecedario son en español, ¿no? Se me anda capeando lo inglés. En español, como les digo, el alfabeto solamente en griego, y en hebreo es alefato. ¿Y por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque va a tener mucho que ver con todo lo que vamos a ver. Voy a ponerme a dar lectura a las palabras del Señor en este decálogo, en las palabras santas, en las 10 palabras santas y, bueno, los 10 mandamientos también se conoce así, tiene algunos otros nombres. Vamos a dar inicio y decimos así: Éxodo 20 dice: entonces Dios pronunció estas palabras: yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, de aquel lugar de esclavitud. No tendrás otro Dios fuera de mí. No te harás escultura ni imagen alguna de nada de lo que hay arriba en el cielo, o aquí abajo en la tierra, o en el agua debajo del agua. No te prostrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la maldad de los que me odian en sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Pero soy misericordioso por 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. Dice: no tomarás en vano el nombre del Señor.
del Señor tu Dios, porque el Señor no deja sin castigo al que tome su nombre en vano. Te voy a dejar hasta ahí, tomar el nombre, pero lo más importante fue lo anterior. Y vamos a ver, ¿por qué Dios les dice esto al pueblo? Se le puede decir hebreo todavía, apenas va naciendo una nación. Para que una nación funcione como tal, tiene que tener un orden. Primero un orden. Debe haber un jefe, una persona que vaya guiando. Tiene que haber estatutos. Y así se va formando las naciones. Después se van haciendo más las leyes de la nación. Y bueno, así es como poco a poco se va haciendo una nación. En este caso el pueblo iba saliendo del pueblo egipcio. Salen de ese pueblo de Egipto, y los egipcios se separan y viene el pueblo de Dios caminando. El Señor le dice a Moisés que suba y que va a delimitar la montaña para que nadie más pueda subir, nada más él. Y vamos pues a hablar. Decimos que el pueblo de Israel, vamos a ponerle así, el pueblo de Israel viene de Egipto, donde estuvo 430 años como esclavos. Bueno, primero llegaron con José y no eran esclavos, era un pueblo que ayudaba a la prosperidad de Egipto con el faraón anteriores, los faraones que fueron benévolos con el pueblo, y ya después cambiaron y vieron con odio al pueblo hebreo. Entonces el pueblo egipcio, ese pueblo los somete y los hace esclavos para que trabajen para ellos. Muy bien, pues vamos a eso. El pueblo hebreo, en este caso Israel viene de una zona donde hay mucho el politeísmo, muchos dioses, ídolos, pues de allá viene Abraham, viene de Babilonia, de aquel lado, llamado por Dios, por un solo Dios, que él cree en ese Dios. Por eso sale de allá, porque allá ve dioses, supuestamente, pues. Llegan a Egipto y en Egipto son tratados con benevolencia, pero al paso del tiempo los hacen esclavos y ellos empiezan a hacer lo que son pueblos, ídolos egipcios. Estas estatuas que aún hay en Egipto. Bueno, hablando un poquito del pueblo egipcio, les voy a decir, es un pueblo que dentro de ellos tienen mucho respeto a sus creencias, o sea, su religión de ellos. Vamos a hablar en ese tiempo los egipcios eran sumamente creyentes de todo lo que se decía allí. Imagínense, tenían más de 1000 dioses. Más de 1000 dioses. Eran tan creyentes que los voy a desanimar, hombre. Construyeron las pirámides. No fueron extraterrestres. Aunque hay gente que lo sigue creyendo. No. Las pirámides son tumbas. Y como las crearon o las hicieron los faraones, que tenían mucho poder económico, porque Egipto era el poder número 1 en ese tiempo, la potencia más grande del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos, al que querían tener una muy buena tumba para poder llegar a una que se llama reencarnación. Ellos creían que iban a reencarnar.
Por eso cuidaban su cuerpo, porque decían que posiblemente se iban a quedar en ese cuerpo. Iban a pasar por un trance de muerte y luego iban a reencarnar. E inclusive se llevaban mascotas para reencarnar con sus mascotas, para que las mascotas los acompañaran en ese viaje. Entonces por eso hacían tumbas de unos de dimensiones estrafalarias, como fueron las pirámides, que ya han tocado varias tumbas, varias pirámides chicas. Y otra cosa que juntaban para poder hacer ese traslado a la reencarnación hacían un libro, compraban un libro caro, que se llama el libro de los muertos, donde iba a guiar un personaje, los va a guiar hasta la reencarnación, a cruzar, que es un dios egipcio que se llama Anubis. Él es el dios de la muerte, de la momificación, y es el que los va a llevar a la reencarnación. Ellos tenían que ser y escribir su libro de la muerte también, muy caro. No todos podían escribir cosas así en libros muy bonitos. O sea, no podían hacer algo muy ostentoso porque no tenían dinero. No todos los egipcios eran ricos. Sacerdotes sí, escribas sí, el faraón y alguna gente pudiente podía hacer su libro bien, alguna tumba más o menos decorosa, pero había otros que no. Los egipcios lo hacían en papiro. ¿Qué es el papiro? El papiro es una caña que lo hacen como se teje los que son de México me van a entender, se llama petate. Igual se teje así, tejidito todo, y es como una savia. Entonces se pone una piedra, se apachura, y ya que le sacan todo el juguito a esa savia que está así bien tejidita, la ponen a secar, y ese es el papiro, y allí escribían con una tinta que era piedra de colores molidas, y ahí escribían con unos signos que se llaman jeroglíficos. Entonces eso lo hacían los pudientes. Los que no, lo hacían en piedras, vasijas. Inclusive escribían mucho la vida cotidiana en las vasijas. Tenemos la referencia, por ejemplo, en las pirámides, que las paredes tienen muchas cosas, inclusive tienen la guerra del Codes con los hititas, los egipcios con los hititas. Entonces, la raza pudiente, o sea, el nivel pudiente, hacía todo eso en cuero o en pergaminos de cuero, como le digo, en pergaminos de cuero, y los pobres en las piedras. Ahí escribían ellos para tener algo de referencia para poder pasar por ese camino que ellos creían de la reencarnación. Y bueno, hablando todo eso, les digo, porque el pueblo de Israel, antes de ser pueblo de Israel, vivió allí y se contamina con las ideas egipcias. Miren, aquí en Estados Unidos nuestros familiares tienen hijos, y otros ya tuvieron otro hijo, pero ya de la segunda generación tienen muchas ideas como los anglos, costumbres que se les empiezan a pegar, inclusive, por ejemplo, nuestro credo, y no lo toman mucho en serio, aunque aquí supuestamente es un país muy cristiano, hay mucho protestantismo, hay mucho de yo creo en Cristo así, a mi conveniencia, y cosas así. Entonces el pueblo de Israel también se contamina de esa manera, pero fueron 430 años. Imagínense la contaminación que tenía Israel. Pues claro que empezaron a perder la fe, a adorar a otros dioses, a meterse con los dioses egipcios, y bueno, había de todo.
de todo, de todo, de todo. Entonces, y muchos, dioses está, por ejemplo, Amón, Ra, que era el dios creador. Les decía, había Anubis, que tiene la cara de coyote, Anuket, Atum, Bastab, que era el dios gato, y muchos dioses, ¿verdad? Isis, Horus, que es el halcón, pero todos los dioses egipcios tienen cuerpo humano y cara de algún animal. ¿Por qué? Porque Egipto está en África, y en África llegaban muchos animales a tratar de comer estos animales, y a veces se llevaban o mataban a los egipcios. Pero hay una referencia en esto de que por qué le pusieron nombre de dioses a los animales. Por ejemplo, el río Nilo. El río Nilo en tiempo de sequías se hacía muy chiquito. Entonces los egipcios aprovechaban la otra tierra que había sido abundante en agua para sembrar, y sembraban, y llegaban las lluvias, y antes de las lluvias cosechaban, y ya no sembraban ahí porque el agua subía a su caudal. Pero dentro del caudal venían ranas, venían víboras, venían lagartos que se comían a los niños, porque las mujeres iban a lavar y se comían a los niños que estaban ahí. Entonces empezaron a ver como dioses, y casi muchos de los animales, se puede decir que cada animal de los que estaba ahí cerca, los vieron ellos como Dios, ídolos, precisamente los ídolos. Entonces vemos que el Señor les dice: no te harás ninguna imagen de nada de lo que está arriba en el cielo. Bien, en el cielo, para aquel tiempo, toda la creencia que había es que la tierra era un pedazo de tierra plana, y no como ahora, que sabemos que es redonda, pero antes pensaban que era plana, pero tampoco sabían que el cielo era un lugar exactamente donde vivía Dios, como nosotros, que las nubes, ¿verdad? Que arriba, la creencia de que arriba de las nubes está el cielo. No, ellos le llamaban cielo, que todavía esa palabra se usa en estos días para definir lo que se llama el techo, el plafón. Pero ¿por qué decía del cielo? Porque ellos en sus templos ponían dioses que volaban. Por ejemplo, hay uno que era una garza, o el halcón, Horus. Esos son los dioses del cielo. No te harás escultura, dicen, de nada de lo que está arriba en el cielo. O sea, se refería a ese tipo de dioses, los voladores. Abajo en la tierra se refería a, por ejemplo, Anubis, que es una nahual, un perro, o a la diosa vaca, que cabeza de león. A eso se refería. Y en la tierra, abajo de las aguas, se refería, por ejemplo, al hipopótamo, que mataba mucha gente porque es muy celoso, muy territorial, y uno de los animales más peligrosos. El lagarto, que les decía. Entonces, de eso le iba dando el Señor la orden de que esos ya se olvidaran de ese pasado. Dejen ese pasado, ya no tendrás otro Dios, ya no más yo. Dentro de esos hay un dios que se llama Apis, que es el dios toro. Ese dios, el pueblo de Israel le oraban para que les diera fuerza para trabajar. Eran esclavos y tenían que estar de sol a sol, sin descansar, haciendo tabiques, haciendo esculturas, haciendo todo, cargando piedras, llevando todo. Entonces le pedían la fuerza del toro. Muy conocido, la fuerza del toro. Entonces los egipcios en sus templos tenían en las paredes, y venían diferentes niveles, así o hacia arriba, pero tenían sus 4 niveles: del cielo, de la tierra
del agua y más abajo, que era Nubis, se le llamaba inframundo. Acuérdense, es muy largo todo esto, pero ya lo voy a cortar para seguir más rápido. Entonces, el Señor, sabiendo que el hombre es un terco, pues le da ese mandato, ese mitzvot. Dice, no te hagas escultura ni imagen. Y se está refiriendo a aquellos que dejaron, de los de arriba, de los de la tierra, o sea, voladores terrestres del agua y del inframundo. No te hagas de eso, para que los veas como Dios. Dice, no te postres, no te postrarás ante ella ni le darás culto como a Dios. O sea, no te hagas esas imágenes, no cualquiera imagen. Imagen es algo que sale de una imaginación, pero no es realidad. Puede ser realidad después, pero no se efectúa más que lo que te imaginaste. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios por eso le da ese mandato, porque sabía que eran muy religiosos, pero del otro lado. Pero como ya lo saca de esa esclavitud de Egipto, ya entonces dice, ahora sí ya soy yo soy tu Dios, tú serás mi pueblo. Como cuando uno contrae un matrimonio que dice, yo soy tu esposa, tú serás mi esposa, y te seré fiel hasta la muerte. Y les adelanto algo, ahí viene la cruz. ¿Ya? Dios le dice, te seré fiel hasta la muerte. Entonces, por eso el Señor le dice esto a el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, dentro, como les decía yo, dentro de su cultura, en aquel tiempo no tenían ellos escritura, tenían pictografía, o sea que las tablas no decían como ahora vemos, no te harás, no. Tenían muchos significados. El alefato pictográfico, aquí está, miren. Esto que ven arriba al principio se llama Aleph. Es una letra que ahora la conocemos diferente. Después también vamos a ver eso poco a poco, porque se escribe ahora el Aleph de una manera diferente. Bueno, la pictografía es cabeza de toro, que es el buey, la fuerza, ¿verdad? Pero también significa autoridad, control, avanzar. Significa Dios, significa como maestro, y significa también Dios, Elohim, pues Dios, y el Mesías. Y el Mesías viene también en una letra muy bonita que se llama Tap, con su pictografía. La pictografía de la Tap es esta. Ahí la ven. Tap. Esta es la última. Es la última letra del alefato hebreo, porque el alefato no tiene vocales. ¿Ah? Ahorita tiene otras puntos y comas, pero no tiene vocales. Ahorita seguían con eso. La pictografía, como ven, es una cabeza de toro y tiene cuernos. Eso significa, también significa Yahvé. Entonces el Señor les dice, ya dejen lo pasado. Ya ahora, a partir del río, entran en la tierra prometida. Tú eres mi pueblo, por eso ya no tengas nada con otro Dios. Pero Israel venía muy, se puede decir, impregnado de tantas ideas egipcias,
que inclusive muchas cosas y costumbres se trajeron de Egipto. En el caminar de Israel, cuando el Señor le da en las tablas, es porque la tabla dura más, la piedra dura más. Es un signo muy importante para la cultura hebrea, tanto que en el panteón, en vez de llevar flores, dejan una piedra, porque la flor se deshace y la piedra no. Son muchas creencias muy diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Hay unos egiptólogos, como le digo, que habla de todo esto, de cómo era tan religioso el pueblo egipcio, e inclusive la esfinge, por ejemplo, la esfinge es como un guardián a lo que nosotros tenemos muy parecido, se le llama querubín, que también es un guardián, es un ángel. No tiene la carita así como cachetona y unas alitas. No, en la Biblia el querubín es un poquito diferente. Muy especial, que si lo dieran no nada que ver con lo que conocemos. Pero bueno, entonces, imagínense, tiene el Señor, tú tienes que hablarle casi en el mismo idioma de lo que venían ellos manejando para poder que el pueblo le entendiera. Entonces, cuando Él le dice, no te harás imagen o escultura, es que ya no vas a hacer lo que estabas haciendo allá. Antes te lo ponían a trabajar con tabiques para hacer una escultura de Anubis, por ejemplo, que es el chacal, ese perro, para que él, cuando se murieran, los llevara rápido a la reencarnación. Por eso las 10 plagas atentan mucho contra lo que ellos creían, ¿verdad? Sus dioses, esos que creían, esos ídolos, los empiezan a dañar a los mismos egipcios. Hermanos, escultura o ídolo, prácticamente una escultura, o algo que es un ídolo, por ejemplo, un Anubis que hacían en este pueblo de Israel en Egipto, se le llama Pesel. Eso significa ídolo, o sea, una escultura, una imagen de un ídolo, tal cual, que lo están escribiendo como ídolo. Pero hay esculturas que, por ejemplo, pudieron hacer no sé, a lo mejor, ¿qué te me ocurre? Una flor muy bonita, una escultura de flores, pero que con el paso del tiempo la pueden tener en veneración, hacer un ídolo, se le llama Selem. Es una escultura cualquiera, pero la pueden, como les digo, la pueden hacer ídolo. Un teléfono ¿verdad? Cualquiera lo puede hacer el ídolo principal antes que Dios, porque nomás se pierde el teléfono y ya toda la gente se quita los pelos, pero cuando están perdiendo a Dios ni cuenta se dan. Entonces eso se ya puede llamar Selem, pero también es una imagen religiosa, Selem. Por lo tanto, el Pesel, a lo que se refieren los hermanos separados como un ídolo, eso no quiere decir Selem, que son palabras completamente diferentes. Ya llevo 28 minutos. Bueno, entonces, hermanos, por esto de la epidemia hay que orar mucho para que se vaya esta pandemia que está regresando con más fuerza y podamos que nos dé tiempo de ir caminando un poquito más. El alefato hebreo, decía que más adelantito les iba a decir, que les voy a decir cuál es. Son 22 y empieza así, de derecha a izquierda. En su pantalla no sé cómo se vaya a ver, pero aquí está. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Bat, Sajin, Chet, Tet, y luego empieza así, Yod, y así sucesivamente va. Pero de aquí no hay vocales,
hay letras que son auxiliares para una vocal. Esta es una de ellas, el Aleph. Y si se fijan ahí, arriba es como una nubecita, está una diagonal y está algo así como haciendo alguien hincado ahí. Y esto significa Aleph, Dios, porque aquí, esta Shekinah, esta es una Shekinah, una nube que separa lo divino con lo terrenal, y nosotros nomás tenemos que dar culto a Dios. Es bien importante y muy interesante el hebreo. Esta es una persona como que está hincada, la diagonal, y acá una nube, que es donde el Señor le dice a Moisés que él le va a esperar en la nube. Creo que aquí viene, déjenme se lo leo para que vean. Cuando Moisés regresó de la montaña, llamó a los ancianos del pueblo y les comunicó todo lo que el Señor había ordenado, y todo el pueblo respondió: nosotros, dice, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Dice, Moisés transmitió al Señor las palabras del pueblo. El Señor se lo dijo: yo vendré a ti en una densa nube para que el pueblo pueda escuchar cómo hablo contigo y tenga confianza siempre en ti. Esa nube se llama Shekinah, la presencia divina, la presencia de Dios, lo que nosotros conocemos como la gloria del cielo. Ahí eso se llama la nube, la presencia divina, la presencia del Todopoderoso. Y esa nube va a venir en muchos textos importantes. Uno de ellos está en la Anunciación. Como les vuelvo a decir, este pueblo de Israel hebreo se hizo muy idólatra, no daba señales de ser fiel con el Señor. Hay muchos textos que donde dicen que en el mismo templo de Dios metieron una estatua de Asera y una estatua de Baal, de Balsem. Imagínense qué sentiría el Señor cuando le está diciendo: tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. O sea, serás mi esposa, yo seré tu esposo y fiel. Por eso él después denuncia en Jeremías, déjame ver dónde está, es Jeremías 45, donde él denuncia: salgan de ella, pueblo mío, pónganse a salvo. Hablan de lo que le llaman ahora la prostituta, que a Jerusalén se dirige Jeremías. ¿Por qué? Porque están engañando a Dios. Por eso el Señor es celoso. Como esposo de Israel no pueden tener amantes que se hagan una escultura, una imagen de un ídolo, para que lo veas como Dios. Porque nosotros, como les decía, ese se llaman Pesel, esa es otra cosa. Y el Tselem son cualquier imágenes. El Señor mandó a hacer querubines, mandó a hacer muchas cosas en el tabernáculo del Señor. Venían muchas imágenes. Dentro del arca también venían reliquias. Y nomás muchas cosas que el Señor te permite mientras no veas otro Dios o otros dioses. Pues, hermanos, estamos reflexionando esto donde dice el Señor, ese texto tan bonito que es Éxodo 20, dice: no te harás Pesel para que lo adores como me adoras a mí. No. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel venía muy contaminado de tantos dioses egipcios, a lo cual se refería nuestro Dios Padre, a todos los dioses egipcios, que son más de 1000. Imagínense, más de 1000. Y donde el pueblo de Israel trabajó mucho en Tebas, que es Luxor, una ciudad de Luxor, la ciudad también de los dioses, de los muertos,
y les hacían muchas estatuas de los faraones. Hay muchos videos hoy día que pueden ver donde están hay templos. El templo de Ramsés, que está lleno de estatuas precisamente de Ramsés, y de los que les digo cómo están las paredes todas llenas de pictografía con sus dioses. Acuérdense, los del cielo se refiere a los voladores, de la tierra, Apis, el dios toro, del agua, hipopótamo, cocodrilo, y del inframundo, a Anubis. Por lo tanto, Dios no te prohíbe una imagen sagrada, un Tselem. ¿Por qué? Primero, no había ninguna imagen de Dios. La única imagen de Dios que se tenía era la de Adán. Queridos hermanos, ojalá nos haya servido esto para reflexionar de por qué el Señor nos se dirige diciendo este mandato, este mismo, donde no lo hagas, no lo hagas. O sea, no tengas otro Dios más que Dios verdadero. Después vamos a hablar también de otras cosas poco a poco, de ir viendo el alefato para que vean el alefato cómo cambió. Tiene 3 modismos. En el tiempo de Moisés, como le digo, no eran letras, eran imágenes. Y esta última Aleph fue hecha como en el año 300. Este alefato viene desde el año 300 antes de Cristo. Y luego hay otro que no lo traje aquí. Yo pensé que lo traía aquí, me traje otro alefato del otro. Este fue lo primero que se usó, estas imágenes. Estas son imágenes, pero de un alefato. Son Tselem. Este es un Tselem. Y después podemos hablar de los cuernos. Los cuernos que significan poder de Dios. De Dios. Bueno, pues, Señor, te damos gracias por este día más donde tú nos permitiste abrir los ojos en esta pandemia, en esta situación tan difícil, y en lo cual estamos alabando, adorando tu santa palabra, adorándote a ti. Señor Jesús, tú que eres mediador y que estás en el templo del cielo junto a tu Padre, implórale por medio de tus santas llagas que no se olvide de sus hijos pecadores aquí en la tierra, que tengan misericordia de nosotros. Que se lo pedimos a Él en el nombre de su Hijo Jesucristo, que vive y reina con Él en la unidad de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones, hermanos. Hasta luego.